Toda enfermedad trae un mensaje que no sabíamos cómo entender. La biología tiene su propio lenguaje que ahora ya sabemos cómo descifrar. Por eso, a la comprensión del mensaje biológico que nos trae la enfermedad le llamamos biodescodificación. Cuando entendemos el mensaje biológico, entonces ahora sí podemos resolver el conflicto que le dio origen a mi enfermedad. El mensaje de este libro y lo que vamos a desarrollar paso a paso es la comprensión del funcionamiento de la enfermedad. La enfermedad ha sido durante toda la historia de la humanidad concebida como el gran problema y el paso anterior a la muerte. Pero gracias al Dr. Hammer podemos comprender el funcionamiento humano desde su base principal, que es la biología, el cuerpo. Sin biología no hay existencia humana. Comprender la biología y su funcionamiento nos abre las puertas a la comprensión de la enfermedad y, como segundo gran regalo, los aprendizajes humanos a realizar para acompañar a la medicina a lograr nuestra curación. Entonces, aquí vamos a darle unión a una separación histórica. Mientras la medicina se ocupa del tratamiento del síntoma, un biodecodificador se encarga de acompañar a las personas a primero descubrir cuál fue el conflicto emocional que produjo la enfermedad, en segundo lugar, expresar ese conflicto emocional para, por último, en tercer lugar, hacer los aprendizajes necesarios para que no se vuelva a repetir dicho conflicto. De esta manera, gestionamos nuestras emociones plenamente para acompañar el proceso de curación que el médico, con su tratamiento, nos facilita. Nuestro sueño es alcanzar la transformación paradigmática a nivel mundial de la concepción de la enfermedad. Mientras toda la vida concebimos a la enfermedad de forma totalmente negativa, aquí te invitamos a adentrarte en el extraordinario mundo descubierto por el Dr. Hammer, donde nos explica por qué la enfermedad no es más que la solución a un conflicto emocional vivido y por qué todas y absolutamente todas las enfermedades están diseñadas por la biología para aparecer y en determinado tiempo retirarse. Como todo en la vida, para ser modificado necesita ser comprendido, y esta no es la excepción. Si podemos comprender la lógica totalmente sensata de la biología, por la cual aparece una enfermedad, entonces es totalmente posible sanarla. Esto trae una transformación completa de creencias acerca de la enfermedad, donde la enfermedad ya no viene a matarnos, sino a contarnos una historia. Y esa historia es precisamente la historia del conflicto emocional sin resolver y expresar que vivimos en algún momento. Es nuestra historia según la cual hemos vivido episodios de nuestra vida. La enfermedad viene a traernos el regalo de saber cómo estamos mirando el mundo e invitarnos a aprender eso que aún no aprendimos. Invitarnos a hacernos cargo de lo que aún no hemos tomado responsabilidad. Y esto no lo decimos en sentido figurado. Te vamos a explicar paso a paso cómo es este funcionamiento y biológicamente cómo funciona desde el origen emocional hasta el síntoma de cada enfermedad. Cada síntoma es un camino de evolución personal al cual podemos resistirnos y oponernos, lo cual solo termina empeorando el propio síntoma, o tomar protagonismo y entrar en un paradigma de salud y bienestar responsable, donde vas a aprender a gestionar tus emociones, tus conflictos y así, junto a tu médico, responsabilizarte de tu curación personal. Ya no es el médico el único responsable de tu salud. Ahora eres tú mismo, acompañado por el médico, el protagonista de ese resultado que llamamos salud. Si estás dispuesto a esta aventura de conciencia, gestión emocional y aprendizajes, que además implica un cambio paradigmático del mundo en que nos enseñaron a vivir, te invito a seguir leyendo o escuchando. La primera y gran pregunta que nos tenemos que hacer tanto médicos como no médicos es si estamos dispuestos a seguir aceptando la falta de respuestas lógicas y sensatas acerca del origen de la enfermedad y por qué ésta se produce. Ante dicha pregunta solo existen meros supuestos y especulaciones, pero ninguna respuesta lógica y sensata aplicable a todos los casos, en donde se termina echando la culpa a la alimentación, a la edad, a una bacteria, un virus
o a cualquier causa externa a nosotros mismos. Y esto dicho así es muy importante, porque nunca se ha planteado la posibilidad, y mucho menos la investigación, de que las enfermedades tengan una razón y causa personal y única en cada individuo, sus propias emociones y pensamientos vividos en conflicto. ¿Cómo puede ser que excluyamos al pensamiento y la emoción de la ecuación del análisis de las enfermedades por el simple hecho de no considerarse algo material y tangible? Porque si hay algo que no podemos negar es su existencia. Están ahí y todos podemos tener conciencia de ello. Lo que nos ha costado aceptar es que ese pensamiento y sentimiento entendido de forma inmaterial pueden tener fuerza y poderosa influencia en las modificaciones celulares que vivimos en los tejidos de nuestro cuerpo, sobre todo cuando hay una emoción en conflicto y sin expresar, guardada, como diríamos normalmente. Se remonta a la iluminación el pensamiento de que solo la materia puede influir y modificar la materia. A esto lo llamamos materialismo. Pero hoy en día, como humanidad, ya estamos en total disponibilidad para poder ver y aceptar que algo totalmente inmaterial como un pensamiento genera una emoción. Y esta emoción, que es médicamente interpretada como un proceso químico, puede influenciar en modificaciones celulares. Si no podemos aceptar esto, nos enfrentamos a un callejón sin salida, en donde me voy a dedicar a combatir el síntoma buscando modificar el cambio celular considerado anormal, sin tener conciencia del origen que lo produce y del sentido que tiene la existencia de ese síntoma. La salida a esto nos la da el pensamiento idealista, que propone y acepta la posibilidad de que algo inmaterial como un pensamiento pueda influenciar la materia y modificarla a niveles atómicos. Que algo no sea percibido por nuestros sentidos no quiere decir que no exista. Llevamos cientos de años viviendo la enfermedad como algo natural sin reflexión acerca de su origen, sin poder realmente explicar por qué una persona tiene un tumor y otra no. O por qué dos hermanos gemelos con la misma genética tienen enfermedades totalmente diferentes. Y aquí, gracias al Dr. Hammer y sus discípulos, vamos a comprender el origen real, concreto y sensato de por qué cada síntoma específico aparece en cada tejido de nuestro cuerpo. Sin duda alguna sostengo que todos los decodificadores de este planeta van a apoyar la idea de que el Dr. Hammer merece ser reconocido por la historia con el premio Nobel a raíz de este descubrimiento único. Saber por qué aparece una enfermedad específica y no otra en un específico tejido de nuestro cuerpo. Y todo esto sin desvalorizar en absoluto nada del gran esfuerzo de cada médico por dar tratamiento a cada uno de los síntomas que tenemos. Simplemente necesitamos hacer la diferencia. Una cosa es el tratamiento del síntoma y otra muy diferente es aquello que lo produce. Por ello, si podemos saber con mayor certeza el origen, es que vamos a poder dar un mejor tratamiento. Escribimos este libro con el espíritu y la creencia de que como humanidad estamos en el umbral de este salto de conciencia. Aceptar los millones ya de casos en los cuales las personas comprenden el origen emocional conflictivo que ha producido su síntoma y colaboran con su curación gestionando sus emociones. Para ilustrar todo esto, te contamos una historia. Un paciente va al médico con un dolor de rodilla derecha. Este lo mira, lo revisa. El paciente le pregunta, ¿por qué es este dolor, doctor? Y el médico responde, es por la edad, señor. A lo que el paciente responde, ¿estás seguro? La otra rodilla tiene la misma edad y no me duele. El camino del aprendizaje. En este proceso te invitamos a desafiarte a atravesar el paradigma establecido acerca de la enfermedad, suspendiendo la idea de que ésta viene a matarnos o a dañarnos y avanzar a la comprensión por la cual, de forma inconsciente, la enfermedad viene a ayudarnos a resolver algo que conscientemente por nosotros mismos aún no hemos podido o no hemos sabido resolver. Y para esto voy a darte un primer ejemplo. La diabetes por la que sufren tantas personas tiene la siguiente lógica. Para graficarla, vamos a imaginarnos a una persona en medio de la guerra custodiando una trinchera. Esta persona en la trinchera no está atacando, pero sí sabe que en cualquier momento la pueden atacar. Por esta razón,
toda su emoción va a estar producida por un pensamiento. Las emociones pueden variar de persona a persona, pero podríamos imaginar que en este caso va a ser una persona que al saber que tiene que resistir en este lugar para sobrevivir, va a tener un mix de miedo y enojo. Esto acompañado de la sensación de que en cualquier momento puede ser atacado fuertemente. En este contexto, en el cual tiene que hacer algo para lograr sobrevivir, la mejor respuesta que va a darle su inconsciente biológico va a ser aumentar de alguna forma la cantidad de glucosa en sangre. La pregunta que nos tendríamos que hacer sería ¿por qué? Y la respuesta, como todo en la biología, es tremendamente sensata. Si yo tengo que estar listo para defenderme y resistir el ataque para sobrevivir, lo mejor que puedo hacer es tener toda la glucosa en sangre, de modo de que en el instante que lo necesite, inyectarla directamente a la célula para tener toda la energía posible para resistir y defenderme. Todo esto con la característica de pensar que por uno mismo no alcanza la defensa y nuestra vida puede estar en riesgo. Esto puede hacer que nuestro inconsciente biológico dispare todas las respuestas posibles que nos puedan dar vida para salvarnos. Por eso siempre decimos en biodecodificación que la persona diabética tiene la automática y muchas veces inconsciente forma de pensar y sentir de que tiene que estar siempre a la defensiva porque siempre lo pueden estar por atacar. ¿No te parece totalmente lógica la respuesta de supervivencia que la biología nos ofrece? Así pasa con absolutamente todas las enfermedades. Existe una lógica sensata que permite entender la existencia y razón del síntoma. Que aún no sepamos escuchar la lógica del síntoma no quiere decir que ésta no exista. Para seguir introduciéndonos en la comprensión del nuevo paradigma sobre la enfermedad y los síntomas, vamos a usar toda la sabiduría del Dr. Hammer y del Dr. Klaus Abba, entre otros grandes maestros que iremos mencionando a medida que avancemos sobre sus descubrimientos y así para poder responder a la siguiente pregunta a través de las ya famosas 5 leyes de Hammer. Primero, ¿de dónde proviene la enfermedad y cuál es su origen real? ¿Cómo transcurre la enfermedad y cuáles son sus dos fases? 3. ¿Cómo es el comportamiento de la enfermedad en cada diferente tejido de nuestro cuerpo? 4. ¿Qué papel tienen los microbios, virus y bacterias en la enfermedad? Y 5. ¿Cuál es el sentido y propósito biológico de que exista la enfermedad? Estas son las preguntas sobre la enfermedad que en definitiva, aún como humanidad, no han sido total y acabadamente respondidas hasta la llegada de los descubrimientos y leyes del Dr. Hammer. Hasta aquí solo hemos tenido explicaciones sin completud, como por ejemplo en el caso de la diabetes, tradicionalmente se le echa toda la culpa a la comida, pero lo ilógico en esta ecuación es que dos personas pueden comer exactamente la misma dieta y una aumentar fuertemente su nivel de glucosa en sangre y la otra mantenerlo exactamente en los valores normales. Por ello la ecuación no cierra para ambos. Por esto mismo, la explicación tradicional es insuficiente. Y volviendo al ejemplo, específicamente lo que no se considera en la ecuación son las emociones y los pensamientos de la persona. Un factor completamente subjetivo que hasta es complejo de incluir en los famosos métodos científicos. Pero que el método científico no logre procesarlo e incluirlo no quiere decir que éste no sea tremendamente real. Al aplicar esta variable en la ecuación, entonces la lógica se vuelve total y completa. La persona que mira al mundo a la defensiva tendrá tendencia a tener las emociones que lo llevan a aumentar su glucosa en sangre para estar listo siempre para la defensa. La dieta solo es un esfuerzo de buscar bajar el azúcar y eliminar el síntoma, pero combatir el síntoma no quiere decir disolver aquello que lo está produciendo. Es simplemente, en muchos casos, buscar tapar el sol con un dedo y creer que éste no está. Todo esto tiene por fin mostrarle que la propuesta dada tradicionalmente hasta aquí de que una persona tiene una enfermedad es por una causa externa a él o quizás producto del azar es total y completamente insuficiente. Es como pensar de que el ser humano como una obra increíble y absoluta se ha producido por el completo azar. ¿No le parece algo extraño? ¿No le parece muchísimo más sensato pensar
que somos el producto de millones de adaptaciones que surgen a partir de amenazas y conflictos que en definitiva buscan asegurar la vida ante todo, de amenazas y conflictos que tuvimos que superar y por eso generamos adaptaciones? La enfermedad es parte de nuestra biología. Entonces, ¿no será que tiene una lógica total de funcionamiento completamente sensata, solo que nosotros aún no hemos logrado comprender? Todo empieza por aceptar que no sabemos algo, y para ello necesitamos dejar de pormenorizar el hecho de que no sepamos las causas reales de la enfermedad, y tampoco el funcionamiento completo de la misma, desde cómo se produce, cómo transcurre y cómo se retira la enfermedad. Con todo esto te invitamos a salir de la resignación que tenemos, quizás sin darnos cuenta de que las respuestas acerca de la enfermedad son muy insuficientes. Pero como no tenemos disponibles otras, nos resignamos a que las cosas son así simplemente. No entender de dónde proviene la enfermedad y quedarnos con esa respuesta no es más que resignación oculta. Por eso te invitamos al pleno entusiasmo de poder llegar a comprender y tener una respuesta lógica, sensata y completa a estas preguntas. Por ello te invitamos a continuar este aprendizaje, donde te explicaremos paso a paso cómo saber cuál es el conflicto emocional que produce una enfermedad o tu enfermedad, y tener las mejores herramientas para realizar los aprendizajes que me devuelvan el pleno equilibrio a través de la gestión emocional. Nos vemos en el próximo episodio. Mándame todas las consultas que quieres.